estudiantes. Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy nosotros vamos a ver nuestro temita correspondiente a estudios sociales, ¿sí? Hagamos una pequeña acotación, un pequeño resumen de lo que vimos en nuestra semana anterior, ¿sí? Entonces, la guerra del Cenepa, que tuvo lugar entre enero y febrero de 1995, fue un conflicto bélico, mis chicos, que enfrentó a dos países sudamericanos, Perú y Ecuador. Este enfrentamiento fue muy fuerte, ¿sí? Ya que eh, hubo una desigualdad tanto ideológica como este enfrentamiento. Las causas de las guerras se remontan a disputas históricas sobre la delimitación de sus fronteras, especialmente en la región amazónica, un área rica en recursos naturales y estratégica tanto en términos de control territorial como de seguridad nacional. La disputa territorial comenzó en el siglo eh, XIX con el Tratado de 1942, que estableció el límite entre ambos países, ¿sí? También veíamos que tras una serie de enfrentamientos y negociaciones, sin embargo, este acuerdo nunca fue completamente aceptado por los sectores de la sociedad ecuatoriana, lo que dio lugar a constantes roces. Un momentito, mis chicos, por favor. Ya, entonces, nosotros podemos, también estábamos hablando, chicos, que el conflicto fue marcado por intensos combates con una zona de difícil acceso con condiciones geográficas y climáticas, ¿sí? Adversas. La región del Cenepa es una selva densa y montañosa, mis chicos, lo que dificultó la logística, la movilidad de las tropas y el desarrollo de las operaciones militares, ¿sí? La intervención diplomática internacional fue crucial para poner fin a la guerra en febrero de 1995 tras semanas de combate, ¿sí? La presión de la comunidad internacional, especialmente de Argentina, Brasil y Chile, quienes actuaron como mediadores, condujo a un alto al fuego, ¿sí? Se firmó el protocolo de paz de Itamaraty, ¿sí? El 17 de febrero de 1995, que permitió la desencalada de conflicto y estableció un proceso de negociación para resolver la disputa territorial, ¿sí? Entonces, recordemos que la guerra del Cenepa dejó una profunda huella en las sociedades de Perú, Ecuador. Fue una demostración de cómo las disputas territoriales pueden desencadenar conflictos armados, incluso en tiempos de paz, pero también sirvió como un recordatorio de la importancia de la diplomacia y la negociación para la resolución de conflictos. Este episodio, que formó parte de la historia reciente de ambos países, subraya la complejidad, ¿sí?
de las relaciones internacionales en América Latina y cómo, a pesar de las tensiones, es posible lograr acuerdos de paz duraderos, ¿sí? Entonces, el día de hoy nosotros vamos a ver sobre las dictaduras militares, ¿sí? Voy a ponerles un videíto sobre las dictaduras militares, ¿sí? Me avisan si se puede ver, ¿sí? Miss, no veo. Ya, mis chicos. Es una dictadura. Ya, un momentito. Se demora en cargarse, ¿sí? Ya, ahorita ya se está compartiendo. Un momentito, ¿ya? Ahí sí pueden observar. ¿Quién es? Gracias, mi Justin, gracias. Una dictadura es un sistema de gobierno no democrático donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, grupo o un partido. Él, la o los dictadores no permiten la oposición a sus ideas y acciones y tienen poder y autoridad absolutos. Las dictaduras implican la pérdida de las garantías de derechos y la restricción de las libertades civiles. A la vez, suprimen la posibilidad de continuar con un tipo de gobierno democrático y se imponen en contra de aquellos ciudadanos que no apoyan dicho sistema. El pueblo no tiene voz ni voto, no está representado y participa en la toma de decisiones. En general, la dictadura se da mediante un golpe de Estado, aunque también el ascenso puede ser más paulatino o disfrazado. Los gobiernos autoritarios suelen preceder de inestabilidad política, fuertes crisis económicas y, en definitiva, un descontento social que genera dependencia hacia una figura salvadora que toma el poder a la fuerza, escudándose en restablecer la paz. Las dictaduras pueden agruparse en cuatro grupos. Está la dictadura autoritaria versus la totalitaria. La autoritaria no tiene una ideología tan elaborada. Su meta última no es realizar grandes cambios en la sociedad, sino únicamente imponer su poder sobre la misma. Mientras, en la totalitaria, la concentración de poder puede conducir al culto a la personalidad del líder, que busca no solo acallar a los disidentes, sino también extirpar las formas de pensamiento opuestas mediante el adoctrinamiento y la remodelación de las mentalidades. Además, se emplea sistemáticamente el terror y se busca eliminar a todo aquel que piense distinto. La dictadura militar. Es aquí donde el gobierno autoritario se instaura en emplear las fuerzas armadas y el poder pasa a estar completamente controlado por los militares y sus instituciones. Por último, la dictadura teocrática, donde el poder se rige por la divinidad, por una religión concreta y se legisla en función de esta. Estos sistemas suelen tener un líder supremo religioso dentro del gobierno. Conocer la historia es imprescindible. Suscríbete para más videos del estilo. ¿Sí? Entonces nosotros podemos hablar, ¿sí? Que la dictadura básicamente se rige en una sola persona. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Que la dictadura es buena o es mala, mis chicos? Es mala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacen que las dictaduras comiencen a ejercer de una manera bélica, incluso un poquito más impositiva hacia las leyes. Entonces, las dictaduras militares han sido un fenómeno recurrente en varias regiones del mundo, ¿sí? Especialmente en América Latina durante el siglo XX, ¿sí? Estos regímenes que se caracterizan por el control absoluto del poder político por parte de las Fuerzas Armadas. Suelen surgir en contextos de crisis social, económica y política, donde el orden establecido es percibido como ineficaz, ¿sí? O corrupto. En general, las dictaduras militares implican la suspensión de las libertades democráticas y el no, a ver, autoritarismo, ¿sí?
la represión de las oposiciones políticas y el uso de violencias para mantener el control del Estado, ¿sí? Entonces, en concepto de la dictadura militar, hace referencia a un sistema de gobierno en el que los militares, bajo el pretexto de restaurar el orden o de salvar a la nación de una supuesta amenaza, asume el poder y gobiernan con una mano dura. Este tipo de régimen se caracteriza por la anulación de las instituciones democráticas y la implantación de un control militar que sobre los órganos de gobierno, en la mayoría de los casos, las dictaduras militares se instalan mediante golpes de Estado, en lo que las Fuerzas Armadas derrocan al gobiernos democráticamente elegidos o un sistema político establecido, ¿sí? Argumentando que su intervención es necesaria para preservar la estabilidad nacional, ¿sí? También podemos hablar sobre las dictaduras militares. Tienen profundas implicaciones sociales, económicas y políticas, ya que a menudo buscan erradicar cualquier forma de oposición mediante la censura, la persecución de disidentes, la tortura y la desaparición forzada de opositores, ¿sí? Entonces, los derechos humanos son gravemente violentados durante estos regímenes con excusas de que son necesarios para garantizar la seguridad del Estado, ¿sí? También se dice que esto hacen que combatir lo que consideran enemigos internos tales como movimientos guerrilleros, opositores políticos o grupos de izquierda, ¿sí? Otro, les voy a poner un video sobre cómo ejercen las dictaduras militares, ¿sí? Para que ustedes puedan ver. Ya, un ejemplo les voy a poner, ¿sí? La lucha por los derechos humanos durante la dictadura militar. Frente al terrorismo de Estado, algunos sectores de la sociedad rompieron el silencio y comenzaron a organizarse y resistir. Las madres de los detenidos desaparecidos se reunieron el 30 de abril de 1977 en la Plaza de Mayo con el propósito de solicitar una audiencia con Videla. El dictador no las recibió, pero este fue el punto de partida de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. También se formaron otras organizaciones como los familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas y las abuelas de Plaza de Mayo. Las abuelas se dedicaron a buscar a sus nietos secuestrados junto con sus padres o a los bebés nacidos en los centros de detención clandestinos. Los reclamos de los familiares de las víctimas fueron acompañados por otros organismos defensores de los derechos humanos como el CERPAC, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Centro de Estudios Legales y Sociales, que realizaron denuncias y publicaron solicitadas en el país y en el exterior.
Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA redactó un informe crítico con respecto al accionar de la dictadura militar y el 13 de octubre de 1980 Adolfo Pérez Esquivel del CERPAC recibió el Premio Nobel de la Paz. El reconocimiento internacional de la lucha contra la dictadura fue un golpe fuerte para la junta militar. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pueden decir sobre las diferentes dictaduras? ¿Qué entendió mi Justin sobre la dictadura? ¿Sí? ¿Cómo se lleva a cabo las diferentes dictaduras? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué entendió sobre los videitos de las dictaduras? ¿Sí? ¿Qué nomás hacían, realizaban las personas de aquel tiempo, cuando había estas diferentes dictaduras? Abuso de poder con los civiles. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Ya? Entonces, recordemos que, como dice Justin, ¿sí? Como dice Justin, sí, el abuso de poder en este tiempo eran las más fuertes, ¿no? A pesar de un control, de su control absoluto, muchas dictaduras militares enfrentaron resistencia, tanto dentro como fuera de un país, ¿sí? Los movimientos de los derechos humanos, chicos, organizaciones internacionales y sectores de la sociedad civil lucharon por la restauración de la democracia, lo que llevó a la transición de muchos de estos regímenes hacia formas de gobierno democráticas, aunque no sin dejar cicatrices profundas en las sociedades afectadas. La memoria de las dictaduras militares sigue siendo un tema central en los debates políticos y sociales de muchos países latinoamericanos, ya que las secuelas de las violaciones de los derechos humanos, como la desaparición de personas, la tortura y el exilio forzado, persisten en una memoria colectiva. ¿Sí? Voy a compartirles el material de trabajo, ¿sí? Para que ustedes puedan observar. Un momento. Un momentito, mis chicos, que se siga cargando, ¿sí? ¿Sí pueden ver, mis chicos? Sí, Miss. Ya. ¿Ya? Las dictaduras militares. Una dictadura militar es una forma de gobierno autoritario en la cual, en mayor o menor grado, las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales son controladas por las fuerzas armadas que impiden cualquier forma de control democrático, ¿sí? Las características, sí, las características, ah, ya, las características como Eric Allen Norling
clasificó en 1977 los regímenes militares en tres categorías. Moderadores, cuando pretenden preservar el estatus quo político y social. Guardiantes, cuando impiden el cambio político sin acometer la movilización política desde arriba. Los gobernantes se proponen efectuar un cambio político y abordar grandes planes de desarrollo económico, lo que conlleva grandes transformaciones en los centros de distribución del poder. Las dictaduras militares generalmente han justificado su presencia en el poder como una manera de atraer la estabilidad política para la nación o de rescatarla de la amenaza de ideologías peligrosas. Una de las características casi universales de un gobierno militar es la institución de la ley marcial o de un estado de la emergencia permanente mediante la cual se eliminan todas las garantías jurídicas, derechos civiles, políticos e incluso sociales que protegen a las personas contra el abuso del Estado. Los regímenes los regímenes militares generalmente no respetan los derechos humanos y utilizan la fuerza y la represión para silenciar a los disidentes y opositores políticos. ¿Sí? Sigamos. Las dictaduras militares en el mundo. Aparte de América Latina, tanto en África como el Oriente Próximo han sido comunes las dictaduras militares. La razón fundamental es que las fuerzas armadas a menudo tienen más cohesión y estructura institucional que la mayoría de las instituciones civiles de la sociedad en la que toman el poder. En estos casos, los gobiernos militares vienen más a menudo a ser conducidos por una sola persona de gran alcance y son autocracias. Además de la dictadura militar, se puede mencionar el Idi Amin en Uganda como líder de tal dictadura, el cual desarrolló un culto a la personalidad en el régimen de Saddam Hussein. En Irak se aplicó un patrón muy diferente que comenzó como Estado unipartidista gobernado por el partido Baas, pero en el curso de su existencia se transformó en una dictadura militar. Sí, ahora también podemos hablar en la actualidad. A partir de la década de 1990, las dictaduras militares se han reducido. Existen diversas causas. Las dictaduras militares no tienen una excesiva legislación, ¿sí? Una dictadura, ¿sí? Legitimidad y la credibilidad internacional. Además, el final de la Guerra Fría, el derrumbamiento de la Unión Soviética, hicieron más difícil para las dictaduras militares utilizar el pretexto de la amenaza del comunismo como justificación para sus acciones. ¿Sí? El único estado cuyo gobierno es dictadura militar en la actualidad es Tailandia, mis chicos, ¿sí? Prayut Chan-o-cha es su líder que comenzó su dictadura en mayo del 2014. Su cargo es ser líder del Consejo Nacional por la Paz y el Orden y primer ministro interno, ¿sí? Entonces recordemos que el único estado en la actualidad es Tailandia, ¿sí? Vamos a ver las consecuencias. Las consecuencias de una dictadura, mis chicos, es la desaparición forzada, la apropiación de niños secuestrados, violencia de derechos humanos, deuda externa, la pobreza, el desempleo.
analfabetismo, desnutrición, bajos niveles de salud, altos niveles de mortalidad infantil, corrupción, los ciudadanos no tienen libertad, ¿sí? Logros para el dictador es el poder absoluto, control absoluto, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, mis chicos? No me. ¿Ya? Eso. Entonces vamos a ver los dictadores más reconocidos, como Adolfo Hitler, ¿sí? En 1889 y 1945 que murió. Político alemán de origen austriaco, uno de los dictadores más poderosos del siglo XX, que transformó a Alemania militarizando completamente su sociedad y llevó al país, así como el resto del mundo, a la Segunda Guerra Mundial por las víctimas que hubo en el mundo, el más importante de la historia, ¿sí? Otro dictador es Benito Mussolini, político italiano, jefe de gobierno y dictador, fundador del fascismo, llevó a Italia a su desastrosa intervención en la Segunda Guerra Mundial junto al Tercer Reich. Augusto Pinochet, militar y político chileno, jefe del Estado. ¿Sí? Y por último, Saddam Hussein, presidente de Irak. Durante su mandato, chicos, caracterizó por la brutal represión de la oposición interna de su país. Se vio sacudido por 3 guerras. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, mis chicos? Para proceder a, No me. a explicarles la tarea. ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Qué van a hacer ustedes en su hojita de trabajo o en su cuaderno? Sí, van a describir de estos dictadores, sí, van a coger un dictador que le llamó la atención a usted. Puede ser uno solo, puede ser Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Pinochet, ¿sí? O Saddam Hussein, ¿sí? Pueden poner el nombrecito y una fotito y abajo la descripción, ¿sí? Yo voy a subir el material de trabajo, ¿sí? Ustedes pueden copiarlo y pueden realizarlo. Si no, pueden ustedes investigar como ustedes lo deseen. ¿Hasta aquí alguna pregunta, mis chicos? ¿Está todo claro? Mis, Algo como me... biología, biología, Perdón, no le biología. escucho. La bibliografía, ¿sí? Pero ustedes pueden abrir, Justin puede abrir el material de trabajo y puede copiarlo, ¿sí? Lo que está ahí en el material de trabajo, ¿sí? Solo copiarlo, abrir y copiarlo de uno de los que les llamó la atención de esos 4 dictadores, ¿sí? Hasta aquí, ¿sí está entendido, mi Justin? Sí, mes. Ya, mi Justin. Entonces, nada más que decir, mi Justin, que tenga una excelente semana. La anterior semana, recuerden que no tuvimos tareita porque les mandé un aviso, un comunicado de que no teníamos clasecitas, entonces, por lo cual no hay tareita, hay desde a partir desde esta semana, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, algo? No mes. Ya, ya entonces mi Justin, puede salir que tenga una excelente tarde, una semana, un buen fin de semana y cuídese, ¿sí? Bendiciones. Chao, mis chicos. No, Puede salir nomás mi Justin.